Hola a todos, bienvenidos a Apreciado Podcast. Y bueno, en el anterior capítulo tratamos un tema muy importante que es ser visionario. Así que hoy me encuentro con Fabián. Y bueno, Fabián, qué placer volver a tenerte en Preciado Podcast. Hola Silvia, qué gusto estar nuevamente en este episodio. Hoy lunes cuando se está publicando este nuevo episodio, cumpliendo también nuestra promesa de que estaríamos cada lunes con un tema que agregue valor a las personas. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Así que aquí estamos. El tema de hoy es sobre la sabiduría. Así que bueno, Fabián, abórdanos un poquito en el tema de la sabiduría. Bueno, para los que de pronto se conectan por primera vez a este episodio, estamos haciendo una serie basados en este libro 31 Principios para Crecer, que ha sido un libro que Dios me ha permitido escribir ya hace unos años. Y en el anterior episodio hicimos como una especie de introducción general y hablamos acerca del tema de la visión. El segundo capítulo que trabajamos en este libro es el tema de la sabiduría. 31 Principios para Crecer está basado a la vez en otro libro, que es el libro de Proverbios de la Biblia. Y el tema principal de Proverbios es la sabiduría basada en el temor a Dios. Así que este capítulo pues necesitaba estar en los primeros puestos. Así es, sabemos que la sabiduría es muy importante y como logramos entender el capítulo anterior y el episodio anterior, ser visionario era algo importante para nuestro propósito, pero creo que la toma de decisiones como jóvenes requiere sabiduría. Así que danos como una pequeña definición para Fabián, ¿qué es sabiduría? Ok, bueno, el tema de la sabiduría es bastante amplio porque es analizado desde la teología, desde la filosofía, desde diversas áreas, pero para mí me quedo con una definición muy sencilla y es inteligencia es conocimiento, sabiduría es conocimiento aplicado, sabiduría es aprender a aplicar lo que sabemos, lo que nos han dicho y obviamente, como lo mencionaba hace un momento, la sabiduría de la cual estamos hablando es una sabiduría que parte de Dios, del conocimiento de Dios. Pero básicamente sabiduría, te lo resumo así, sabiduría es saber actuar. Ok. Y bueno, en lo personal a mí cuando en el colegio me hablaban de sabiduría o en la iglesia, yo decía, qué tema tan aburrido, porque yo creía que Ajá. era algo para personas demasiado mayores y decía, como joven no me interesa en mucho la sabiduría. Pero empezando a leer 31 principios me di cuenta de un tema importante. Y la pregunta es, ¿por qué los jóvenes requieren sabiduría? Bueno, bien interesante eso, ¿no? Porque a veces hablamos de sabiduría y nos imaginamos a alguien así con cabello blanco y barba larga, como de alguna forma la imagen de la sabiduría, pero como jóvenes, como adolescentes, necesitamos sabiduría. De hecho, esa es la razón por la cual fue escrito el libro de Proverbios, para que los jóvenes e inexpertos pudieran adquirir sabiduría. Y esto es especial, una necesidad en medio de nuestra adolescencia, en medio de nuestra juventud, porque es la etapa de la vida en la cual cometemos los mayores errores, las mayores, los mayores equivocaciones. En fin, mientras que hablaba estaba pensando, acordándome de algunas cosas y Dios mío. Ojalá Bueno, yo hubiera leído 31 principios cuando tenía unos 14 15 años. ojalá le hubiéramos hecho caso a los consejos de nuestros padres Así es. para la toma de decisiones. Pero sabemos que hay ciertos aspectos que debemos tratar en la juventud, en la Ujú. adolescencia, como qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, cuál es el propósito. Y quiero que tú como autor de este libro nos digas qué áreas requieren un poquito más de sabiduría que otras. Ok, bueno, a medida que pasan los años creo que va madurando también estos conceptos y el tema de la sabiduría. Y hoy, Silvia, creo que hay tres áreas en las que yo veo que las personas, los jóvenes necesitan mucho aprender porque luego se la pasan sufriendo el resto de la vida algunas personas por eso. Uno es el tema de las relaciones y el manejo de las emociones. El enamoramiento es algo natural en medio de la juventud, pero cuando no se sabe gestionar y no se toman buenas decisiones, pues se convierte en una de las áreas en las cuales se cometen mayores errores. En las amistades que nos rodean, las personas que nos rodean, en general el tema de la relación, en las relaciones con los padres, que va a ser el tema en algún episodio más adelante, esa es un área importante.
El otro es la toma de decisiones, ¿no? Aprender a tomar decisiones con sabiduría, porque a veces nuestras decisiones son como muy arrebatadas, diríamos, como muy impulsivas, así que los jóvenes necesitamos aprender a tomar decisiones. Y la tercera área tiene que ver con la administración. ¿La administración de qué? Del tiempo. A veces yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cuánto tiempo yo desperdicié haciendo cosas sin mucho sentido? Y ahora cuando reconozco que en mi día a día el tiempo es algo tan valioso, yo digo, pude haber aprovechado antes para hacer algunas cosas. La administración de los recursos, que también es un tema que hemos hablado en otros episodios. Hay una serie por allí, si no la has visto, que hablamos acerca del liderazgo financiero, que cuando somos adolescentes, así como nos llega el dinero a veces, así también Sí, nos lo va. gastamos. Cuando somos adultos, tenemos hijos, tenemos responsabilidades. Uno a veces piensa y dice, ¿por qué no ahorré cuando era un poco más joven? Así que el tema de la administración también es muy importante. Sí, de hecho hace poco miraba en un meme que en vez de ponerme a comprar mango al salir del colegio hubiera ahorrado para mi casa. Y es Sí, sí, cierto, sí. porque como jóvenes vivimos como apresurados a tener lo que está en tendencia, lo que nos llama la atención. Y siento que estas tres áreas que mencionaste, la relación, la administración del tiempo, es algo que realmente requiere sabiduría, porque como jóvenes, Hablando de redes sociales, perdón que te no te interrumpa, preocupes. creo que esa es una de las áreas en la actualidad. Cuando yo tenía 15 años, o sea, hace 15 años, el tema de las redes sociales no era algo que nos preocupara mucho porque, pues, y más, tú sabes que yo me crié en el campo, así que allí no teníamos acceso a internet ni teléfono, bueno, prácticamente ni televisión, pero hoy en día ese es un tema en el cual los jóvenes y principalmente los adolescentes necesitan mucha sabiduría. Perdón que te interrumpí, pero no quería que se me escapara eso. No, no te preocupes. Y es cierto, como jóvenes podemos pasar una, dos o hasta 3 horas, por ejemplo, viendo Reels, viendo TikTok y preguntamos qué hice en este tiempo. Ujú. Así que creo que es un área que necesita bastante sabiduría, pero también implica en el aprendizaje. ¿Qué implicación tiene el aprendizaje? Pues con la sabiduría. Bueno, ese es un tema una pregunta más bien muy importante, ya que hablamos que inteligencia y sabiduría son hermanas, podríamos Así es. decir. El conocimiento es importante, aprender es importante, estudiar, leer es importante, pero aplicar esas cosas, pues es más importante, ¿no? Y eso precisamente es la sabiduría. También tiene que ver mucho los factores culturales a veces, o familiares incluso, en los cuales nosotros nos levantamos. Así que para ser sabios a veces hay que desaprender para poder reaprender nuevamente, para poder aprender nuevamente. Pero como jóvenes creo que necesitamos interesarnos mucho y enfocarnos mucho en estar consumiendo sí contenido, pero contenido que aporte a nuestro crecimiento y que nos ayude a tomar mejores decisiones. Mi recomendación principal es la lectura, ya que cuando nosotros leemos buenos libros, como 31 principios para crecer, pero cuando leemos el mejor libro que está por encima de cualquiera que se haya escrito, que es la Biblia, que viene precisamente del corazón de Dios, pues eso nos va a ayudar a crecer en sabiduría. Así es, de hecho, en el anterior episodio hablábamos de Proverbios, que es un Ujú. libro que a través Salomón dio ciertos consejos para los jóvenes. ¿Y cuál crees que es otro libro que les recomendarías, aparte de 31 principios para crecer, que los jóvenes pueden de la Biblia adquirir sabiduría? Bueno, la literatura poética, como lo es Proverbios, como lo es Eclesiastés, como lo son los Salmos, creo que son muy especiales para los jóvenes. Un libro que también es especial para mí y creo que es de mucha bendición para los jóvenes es Santiago, una carta corta que está en el Nuevo Testamento y que algunos la llaman los Proverbios del Nuevo Testamento. Pero la invitación es léete la Biblia completa y
Tú sabes que yo vengo de la generación de la Reina Valera, ¿no? Sí. De hecho, la sigo usando en su mayoría, pero hoy hay versiones para jóvenes, como la nueva versión internacional, la Palabra de Dios para Todos, que está en un lenguaje más actualizado, la Reina Valera contemporánea. Así que busca alguna de estas versiones, empieza a leerlo y empieza a aplicarlo. Bueno, sabemos que es de gran importancia la sabiduría y también sabemos que te gusta escribir y creo que una manera para aprender a ser sabios es esto, la escritura. Cuando leemos y escribimos a la vez, siento que adquirimos mejor el aprendizaje y como miramos el aprendizaje es cambio, cambiar nuestros hábitos creo que nos hacen personas más sabias. Así es, de hecho esto tiene todo un trasfondo científico también, ¿no? Cuando nosotros escribimos y hay algo interesante y es cuando revisamos y reflexionamos en esas cosas que hemos escrito, pues eso nos ayuda mucho en el tema del aprendizaje. De hecho yo soy de las personas que sigue llevando muchas cosas a mano porque eso me ayuda también a mantenerme activo en el tema del aprendizaje. Y otro consejo es compartan Preciado Podcast con otras personas, porque ese es el objetivo con el cual hacemos este espacio y es que podamos aprender juntos, crecer juntos y ser más sabios. Bueno, este episodio en lo personal a mí me encanta y me parece un tema apasionante, así que tú no te pierdas el próximo episodio de Preciado de Frías, porque estos podcasts Preciado a mí me llevan a querer saber más de este libro y como sabemos podemos adquirir el libro de manera física. Así es, escribiendo también está de manera digital, pero hablamos acerca también un poquito de la importancia de lo físico, ¿no? Si quieres tener un buen libro para leer, para regalar, para compartir, principalmente con los jóvenes, escríbeme y nos colocamos de acuerdo para hacerte llegar 31 principios para crecer. Pero antes de finalizar este episodio, quiero hacer algo que Dios coloca en mi corazón también, y es para los jóvenes que, como yo en algún momento de la vida, cometieron errores, cometieron equivocaciones, y a veces viene cierto sentido de culpa, ¿no? Cierto sentido de como que la embarré, no debía haber hecho esto, pero debemos entender también que esto es parte del proceso. Y la pregunta, como compartimos en algún episodio anterior con un amigo, con Eric, él decía, no se trata de las veces que caemos y de los errores que cometemos, sino de aprender de allí, de no volver a hacerlo y de que esto se convierta en una experiencia que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar y que nos ayude también a enseñarle a otros. Ahora sí ya, creo que es la segunda vez que lo hago, ahora sí ya cierra Sí, desde el los episodio. errores aprendemos. Así que bueno, tú no olvides suscribirte, no olvides estar atento para nuestro próximo episodio que va a estar mucho mejor. Y bueno, nos vemos y Fabián, fue un placer tenerte con nosotros. Gracias Silvia y gracias a todos los que nos acompañan cada semana en Preciado Podcast. Un abrazo. Adiós.